ni a ser característica de la nueva era. En primer lugar, hay un cambio grandísimo en la cultura de la época de Jesús a la época de acá. Nueva manera de vivir, pero sobre todo una era de saber. Jesús vino hablando del amor. El maestro dice que ya el amor no es suficiente. Así como Jesús, cuando terminó la era anterior, dijo: un nuevo mandamiento os doy, del cual depende la ley que antes estaba establecida. Así también el maestro Reynald Laferrière trae otra visión propia de la era, y entonces más bien dice que ahora es tiempo de comprensión. Compréndanse, asimílense. ¿Por qué? Porque el amor nada más es sentimiento, mientras que la comprensión es razón y sentimiento. Por lo tanto, ya implica mayor datos y mayor consideración, porque el sentimiento fluctúa. Jesús hablaba de amor, y en nombre de Jesús hasta la Inquisición establecieron. Jesús hablaba de amor, y en Irlanda se tiran bombas los evangélicos y los protestantes. Otro aspecto no es que el maestro contradiga a Jesús, es que trae la nueva modalidad del mensaje. Ejemplo: Jesús dijo: la fe moverá montañas. Y el maestro dice: a Dios se ha adorado, a Dios se ha pedido, pero a Dios no se ha estudiado. El maestro Jesús vino fundamentalmente haciendo milagros. El maestro Reynald Laferrière señala: los milagros ya no salvan a la humanidad. El maestro Jesús decía del templo: mi casa es casa de oración. El maestro dice que nuevamente se levantan templos para la iniciación. Quiere decir que la era pasada fue del creer, de invocación, y ahora es de realización iniciática con respecto a Dios. Muchas enseñanzas que surgieron en el siglo XIX, como de la Sociedad Teosófica y otras, hablan de invocar o de seguir las enseñanzas de los maestros del astral. El sublime maestro llega diciendo que ya no es el tiempo de seguir las enseñanzas de los maestros del astral, sino de los maestros vivientes, del maestro viviente, porque puede ser testigo, mientras que los del astral no son testigos. Así haríamos una comparación, pero quiero señalar en este momento que fundamentalmente la base es que el Cristo viene a cumplir con la característica de una nueva era, de un nuevo tiempo. Por eso decía Jesús: yo volveré cuando la luz se haga, es decir, cuando Aquarius venga, cuando comience la etapa de luz del Satya Yuga.
Pero aquí vamos a ver, hay un punto. En la era de Piscis, fuera del creer y no, la gente no se enseñaba a estudiar a Dios. Y todo se basaba en la fe, mientras que en la era Acuarios es la fe con conocimiento de aquello de lo que tenemos fe. Por lo tanto, sí se requiere estudiar, yo diría, para quienes no han tenido hábitos de estudio, lo pueden hacer una media hora. He enviado a Latillo con la hermana Mildred bastantes libros que ella ha comenzado a ofrecer allá. Acá tenemos también unos cuantos. ¿Por qué no destinar una media hora al día en que perdemos tanto el tiempo durante el día? A veces un programa de televisión que no tiene ningún valor nos distrae media hora. O muchas veces se nos va el tiempo y falta media hora, no puedo hacer nada. Es decir, ¿por qué no aplicar media hora del día para estudiar? ¿Qué quiere decir estudiar? Leer detenidamente y penetrar. Si alguna cosa no se entiende, me la pueden consultar al apartado 16396 en Caracas 1011A. Si algo no está muy claro, pueden también preguntarle a nuestro director de estudios del centro que estamos abriendo precisamente el martes, en el centro de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la sala de música. Allá los invitamos a las 7:30 de la noche. Ahora bien, es verdad que notan ustedes entre nosotros un lenguaje culto. Nosotros somos personas que nos gusta el estudio. Pero gran cantidad de personas que al principio sintieron al maestro y al apóstol del saber que les habla, no tenían hábitos de estudio. Fueron adquiriéndolos poco a poco. Y eso permitió una mucha mayor comprensión, no nada más de temas aislados, sino de ver cuál es el mensaje de la era del Acuario. Porque tenemos 2000 años que formaron una cortina entre el pensamiento luminoso, la era de Aries, los griegos, etc. Y en cambio hubo un fanatismo y un dogmatismo de 2000 años, en que ni siquiera se permitía leer la Biblia, por lo que tuvieron el mérito los evangélicos en el siglo XVI, de forzar a que se estudiara, como ellos dicen, la palabra de Dios. Pero no hay que temer estudiar, ni hay que temer confundirse. Pueden pensar que un poco de estudio disminuye la fe, pero mucho estudio aumenta la fe. Entiendas eso bien. Ahora, hay quienes
hemos encontrado que tienen su carrera profesional y que han sido la mayor parte de los hermanos que constituyeron el Éxodo. El Éxodo en el cual nos reunimos 600 hermanos en Lima, Perú, a partir del 18 de octubre de 1990, casi todos profesionales. Pero ahí también hay otro problema, porque los abogados están acostumbrados a ver las cosas como abogados, los físicos como físicos, los médicos como médicos, y entonces tampoco tienen hábito de estudio con respecto al mensaje del maestro. ¿Está claro? No crean que el problema es nada más con quienes han basado su espiritualidad a la fe y a la sensibilidad. Es también con quienes tienen especializaciones y que no están acostumbrados a leer sin una determinada literatura muy ajustada al tipo de pensamiento científico o pensamiento crítico. Por ejemplo, dice el maestre, con respecto al pensamiento religioso: una religión se vuelve insuficiente para sus devotos cuando ellos trascienden el nivel de comprensión que esa religión representa. Nuevamente la palabra comprensión. Fíjense que el mensaje del Cristo, la nueva era, es diferente. Fíjense en el uso de la palabra comprensión, nivel de comprensión. Una religión se vuelve insuficiente para sus devotos cuando ellos trascienden el nivel de comprensión que su religión representa. Ya, en cambio, ya no es el mensaje de su Jesús que todo era amor. Vamos a ver el nivel de comprensión que tiene una persona. Pero vamos hacia lo científico. Y dice el sublime maestre en una parte: el pensamiento científico no ha impedido el dogmatismo y el fanatismo científico. Tanto en la ciencia como en la religión, el fanatismo y el dogmatismo han predominado en la era de Piscis. Recuerden que me gusta dar el ejemplo de Charcot, que descubrió el magnetismo humano y el magnetismo animal, y en lugar de investigar sus contemporáneos médicos lo que él estaba descubriendo, le quitaron el ejercicio de la medicina y murió en la miseria. Y 100 años después, el auge en Alemania y en otros países, por no decir que en Latinoamérica, de la medicina bioenergética, hace que busquen posgrados de medicina bioenergética hasta el fin del mundo. 100 años después de haber condenado a muerte a Charcot. Luego también la ciencia ha tenido su fanatismo con respecto a no ser receptiva a las investigaciones. Es muy distinto el pensamiento de esos médicos al pensamiento de Claudio Bernard o al pensamiento de Alexis Carrel, que lanzó aquel libro que se llama El hombre ese desconocido. Es una nueva etapa. Los niños, los jóvenes, ya requieren explicaciones mayores de las cosas. El sentimiento es muy importante y la fe es un privilegio. Porque en primer lugar la fe existe en el hombre como actitud básica hasta para sus relaciones con los seres humanos.
Si quedamos de vernos este domingo, el domingo pasado, era porque teníamos fe en que nos íbamos a encontrar. No puede el hombre despojar totalmente la actitud de la fe. Por lo tanto, de ninguna manera nos pronunciamos ni en contra de la fe, ni de la fe en Dios, ni de la fe en las escuelas iniciáticas, ni de la fe que debe tener el hombre en aquellas personas que merecen su confiabilidad. De ninguna manera. Pero sí está muy bien dicho por la reverenda Gacpa Marianilda Serfarbulú que la razón de que quienes dieron este templo lo hayan dejado solo y no hayan comprendido los avances de la obra del Maestro es porque no estudiaban. Pero no era por su origen campesino, porque Calvino era el rector de la Universidad de Ginebra en tiempo de Lutero, y Lutero era una persona sin estudios, pero sin embargo Lutero cultivó su comprensión directa. Es decir, si Jesús pidió el amaos los unos a los otros y el Maestro pide el comprendeos, quiere decir que también debemos contribuir a tener una comprensión directa de las cosas. Pero la comprensión directa de las cosas la tendremos mejor si lo estudiamos. Por ejemplo, nosotros podremos ver la maravilla que es la planta girasol y que vemos cómo sigue la marcha del sol. Y vemos ahí la grandeza de Dios, y en su tallo larguito y consistente. Y nos quedamos admirados. Pero si tenemos una mente acuariana, no nos vamos nada más a limitar a ver la grandeza de Dios, sino en qué consiste esa maravilla del girasol. ¿Por qué es que se inclina? ¿Por qué sigue esa irradiación? ¿Cuál de los rayos del sol es lo que le modifica su posición? Si son los ultravioleta, tal, y cómo los recibe, y cuál es el efecto que ella tiene, porque resulta que es una planta muy durita, es una florecita casi con escamitas duras. Luego los rayos que ella sigue la endurecen. Pero hay otra cosa. El girasol, entre sus maravillas, es que es curativo. Pero vamos a averiguar por qué es curativo. Es lo que pasa con el vegetarianismo, que muchos no se hacen vegetarianos porque no estudian los menús vegetarianos y porque no se preocupan de ver qué efecto tiene un alimento que otro. ¿Por qué el azúcar oscura es mejor que el azúcar blanca? ¿Por qué la harina integral es mejor que la harina blanca? Hay que saber. Pero para eso no necesitamos ir a la universidad, pero sí averiguar cuando vayamos a un health food. Si encontramos por allí un librito interesante, esos delgaditos que explican algunas cosas, pues lo compramos y le destinamos 10 minutos al día de verlo, porque me pueden decir, no, tenemos mucho trabajo, no hay tiempo. Sí hay tiempo. Y una gran lección, procuré que la conociera la hermandad, cuando tuve oportunidad en Bogotá de conocer a una cónsul que hablaba 5 idiomas. Yo pensé
que los había aprendido en muchos países de su servicio, porque ya era una persona de edad. Yo le pregunté que dónde había sido cónsul, y me dijo que en 3 países de Latinoamérica. Le dije, ¿y dónde aprendió usted sus idiomas? Dice, en Colombia. Y tenía yo muchísimo trabajo, no tenía yo tiempo para estudiar. ¿Y cómo le hizo? ¿Practicaba usted? Dice, no, mire, yo descubrí una cosa, que yo me tenía diariamente a las 6 de la mañana, y yo decidí levantarme a las 5 para estudiar idiomas. Pero así lo hice durante toda mi juventud. Si hay un aprovechamiento del tiempo, en esa hora la mente está fresca. Pero si cuando nos levantamos, nada más estamos pensando que nos tenemos que bañar, que nos tenemos que desayunar, que tenemos que salir rápidamente, que apenas si nos queda el tiempo, que nos llaman por teléfono y hasta cortamos el teléfono porque vamos saliendo. ¿Por qué? Porque si tenemos que salir a las 7 o 7 y media, nos levantamos a las 6, pues por supuesto que con trabajos vamos a salir corriendo y allí olvidándose una que otra cosa. Pero si entre las cosas que tenemos que hacer, como bañarnos, como desayunar, como arreglar nuestra ropa, como todo ello, consideramos que tenemos un cuarto de hora más de estudio, media hora, y entonces a esa hora lo hacemos, van a salir unas lumbreras. No es cierto que el hombre no tenga tiempo, que no me cuente. Como le dije a aquel tendero de Nueva York, que de cuando en cuando iba a los ceremoniales del domingo en Nueva York, y le decía yo, ¿por qué no viene al centro de estudios? Y entonces le dije que por qué no compraba un libro de los que editamos. Y entonces me dijo, es que no tengo tiempo, maestro. Le digo, a ver, explíqueme. Dice, yo abro mi tienda a las 7 de la mañana y la cierro a las 10 de la noche. Y hay momentos en que tengo mucho trabajo, termino cansado de las piernas. Cuando llego a mi casa, a veces no quiero ni comer, lo que quiero es descansar y dormir. Le digo, claro, porque tiene usted esa atención. Dice, es que es mi tienda. Le digo, discúlpeme, está usted equivocado. ¿De qué estoy equivocado, maestro? ¿De qué es su tienda? Porque no es su tienda. Usted es de la tienda, no la tienda de usted. Lo que necesita usted es organizarse, de manera de que la abra usted una hora más tarde. Pero los chavos, ¿y cuántos chavos deja usted de ganar en una hora? Ya hizo sus cuentas y que iba a dejar de ganar que como $25. Bueno, pues entonces haga una cosa, despiértese media hora antes. Y así lo comenzó a hacer. No aceptó abrir la tienda una hora más tarde, pero sí levantarse media hora más tarde. Pero como yo sentí una poca de, ¿cómo se diría?, de desconfianza, no. Sentí más bien que él en un momento dado me prometía levantarse media hora antes y no se levantaba. Yo que siempre he acostumbrado, sobre todo cuando tengo un compromiso, levantarme temprano, y en aquel tiempo mucho más, cuando vivía en Nueva York, yo lo despertaba a las 5:30. Y después le preguntaba que qué tiempo había estudiado. Y me dijo que un cuarto de hora porque se había levantado al baño y en vestirse y todo. Le digo, no, entonces tengo que despertar un cuarto de hora antes. Despertado muy temprano a mis discípulos en las ciudades. Ustedes no se han visto afectados de eso, porque
no ha habido ocasión, pero yo trato de imbuir de una mejor administración del tiempo. A nadie creo yo, ni aunque esté, si yo me encontré en la cárcel, había una persona. Yo me encontré una vez que visité una cárcel en Baja California porque se había formado un centro de estudios que me llamó la atención. Y encontré un ambiente por allí muy propio de la cárcel, hacían la gimnasia como si fuera militar para que los respetaran los demás presos. Entonces, le dije, ¿y a qué hora se estudia? Y dice, no hay tiempo. Le dije, mire, no me cuente eso. Dígame, no hay hábito, que es distinto. No me diga, no hay tiempo, dígame, no hay hábito. Eso sí. Y también estudiar un poco las cosas con orden. Por ejemplo, si ustedes comienzan a asistir al centro de estudiantes los martes de 7:30 a 9, pues ya tienen ustedes allí una fuente de documentación. En el caso del hermano Antonio de Cabo Rojo, pues usted tiene obras del maestro. Entonces, a usted le cuesta bastante venir acá, pero allí tiene para ir profundizando. Luego recuerdo, alguien me dijo que usted había sido gerente de un banco, hermano. Sí, ¿verdad? Pues aunque lo tuviera que volver a hacer, habría tiempo. En la noche, mucha gente procura estudiar en la noche. Es como que los que les gusta cenar en la noche. La gente está muy acostumbrada a cenar en la noche y a querer estudiar en la noche. Y muchos de los estudiantes lo hacen. Yo comprendo que eso es perfectamente posible, pero yo prefiero para ambas cosas las horas tempranas, cuando la mente está despejada, cuando no estamos cansados de todo lo del día y que entonces representa un sobreesfuerzo y no estudiamos tan bien como en la madrugada. Mi padre una vez me dio la recomendación, cuando yo estaba todavía en secundaria. Me dijo que la clave de estudio que él había encontrado era estudiar las cosas en fresco. Que si ahora recibía una enseñanza había que estudiarla ese mismo día, cuando está recién grabada en esta grabadora que tenemos en nuestros hemisferios cerebrales, cuando está fresca la enseñanza. Entonces, por ejemplo, si se puede en el día, muy bien, pero puede ser al día siguiente temprano. Yo recuerdo cuando yo me inscribí en la universidad, yo tenía 2 carreras. Tomé filosofía y letras y tomé economía. Era el único de todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de México que se le había ocurrido semejante cosa. Había problemas con los horarios, pero yo seguía. Llegaba y les rogaba a los profesores y tal, y me adelantaba en el examen y así. Otro los cubría en examen extraordinario. Pero yo seguía esa clave. La clase que yo recibía ese mismo día la estudiaba en fresco, cuando tenía yo completamente fresca la enseñanza. Y yo en eso me basaba, y yo tenía una gran fe en lo que me decía mi padre, porque era un catedrático muy sensato. Y ya después dejé la carrera porque no me satisfizo la economía, porque me parecía adivinatoria. Y que los
da tantas sorpresas de que esa carrera. Pero ¿qué quiere decir? Que uno puede perfectamente, cuando yo me encontré con la enseñanza del Sublime Maestre, yo estaba acostumbrado y sabía yo leer hasta 3 libros al mismo tiempo. Los ponía yo así extendidos y veía yo aquí mi mente estaba muy ágil. Pero llegó la enseñanza del Sublime Maestre y me di cuenta que eran enfoques de una nueva edad, que estamos viviendo un nuevo tiempo, que estamos viviendo un nuevo saber. Y entonces, sin darme cuenta, yo comencé a dejar los otros libros. Y entonces pensé, como decía el maestre, de una religión. Una religión se vuelve insuficiente para sus devotos, dijo él, cuando ellos trascienden el nivel de comprensión que esa religión necesita. Una cultura se vuelve insuficiente para quienes la llevan a cabo cuando ellos trascienden el nivel de comprensión que esa cultura representa. Y se trataba de autores como Goethe, como ellos. Pero ¿cómo voy a dar tiempo? Si, por ejemplo, leyendo la enseñanza de la nueva era, uno entra a darse cuenta que tiene que saber qué come, que no es nada más porque queremos comer. Me acompañó en el ruido. Comer por comer. Si estamos en una heredera de saber, tenemos que saber comer. Si vamos a elegir nuestra comida, no debe ser nada más como nos sabe, sino debe ser qué efecto nos produce, en qué está contraindicada, qué es la cantidad. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que la paella, ¿no?, son unos platos así, grandes. Llegan y se comen, y las personas quedan con los brazos colgantes. Ahitos, llenos. ¿Pero por qué quedan así? Porque semejante cantidad de arroz. ¿Qué pasa con ese arroz cuando llega al estómago? Todo eso tenemos que saberlo. Es como en Colombia, que yo me encontré con que todas las comidas eran harina. Harina en el desayuno, harina al mediodía y harina en la noche. Se comenzaba la sopa de pastas. Lo siguiente, alguna otra harina. El postre, harina. En la noche le daban uno yuca, harina. Y entonces yo recuerdo que al primer día que estuve allí, yo naturalmente me sentí, y les dije, ¿por qué comen tanta harina? Ustedes saben lo que están comiendo, harina. Ustedes han medido el efecto que tiene tanta harina para el colesterol. ¿Cuáles son las muertes más frecuentes en Colombia? Respuesta, el infarto. Las cosas cardiovasculares, claro. Imagínense ustedes con esa cantidad de harina.
En Venezuela también les gusta bastante la arepa. Y naturalmente allí difícilmente hay flaquitos. Y el flaquito, así como Roberto o alguien, pues es la excepción que confirma la regla. No podemos sumarnos a no saber qué comemos. Tenemos que saber elegir nuestros alimentos. Luego hay otra cosa, saber leer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al ver los periódicos, ver los títulos, los titulares, las líneas principales del periódico, a lo sumo los subtítulos. Vemos un poquito de la noticia que nos interesa y hasta ahí punto. En el cine los títulos pasan pronto cuando los vemos en otro idioma. Estamos acostumbrados a lectura rápida sin querer. ¿Y qué pasa? Que llegamos a un libro y a la mitad de la primera página nos dormimos. Eso es por no saber leer. Claro, si lo hacemos acabando de comer, pues es lógico, porque acabando de comer, la sangre se desplaza al estómago en gran cantidad y disminuye la sangre que sube al cerebro, y eso nos da sueño. Por lo tanto, después de comer no deberíamos tener actividades culturales, intelectuales y querer leer a esa hora. Debemos leer cuando ya está despejada nuestra digestión. Pero también sin el hábito de lectura. Estamos acostumbrados a leer los rótulos de los periódicos. Nuestra mente está acostumbrada a estar mirando cosas que pasen, que pasan. Estamos acostumbrados a una visualización del acontecimiento, a una visualización de los hechos. Fíjense bien. Que llega fulanita, que se va sutanita, que se necesita arreglar, que la ropa, que lo que quedó, que ya dejó a alguien tirado su abrigo en el piso, en fin. Entonces vamos a levantar el abrigo y qué falta aquí, y hay que limpiar la casa. Y luego hay que ver el automóvil, y luego hay que ver lo que se ve dentro del automóvil cuando va uno en la calle. Y entonces vamos así en una visualización de los hechos, las personas que nos tratan. Eso es a lo que está acostumbrados nuestros ojos. Una imagen muy movible, que ahora ya la televisión cada vez más lo ha ido descubriendo, y ya por eso hay los videoclips y anuncios muy rápidos, porque consideran que es más efectivo el anuncio más rápido, porque es a lo que está acostumbrada la visualidad. Entonces, si tenemos que leer, tenemos que estudiar media hora. No vamos a encontrar toda la visualización de los acontecimientos, sino que tenemos que fijarnos en unas líneas con letritas. Entonces, como no estamos acostumbrados a eso, nos viene sueño. Pero hay que tomar el reloj. Hay que tomar el reloj a ver qué tiempo duramos sin dormirnos. La primera vez puede ser 10 minutos. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿No dormir? No. Duerman. Duerman un ratito y sigan leyendo. Entonces yo aquí les quiero confesar un recurso. Como conozco esta circunstancia, aquel hermano de la tienda tenía nada más acostumbrados los ojos a los hechos y no a la lectura. Entonces yo, cuando me dijo que no había estudiado media hora, sino que
a un cuarto de hora, y le dije, pues entonces le voy a hablar un cuarto de hora antes. Y lo comencé a llamar a las 5:15. Pero luego me entró desconfianza y dije, se va a dormir. Entonces le volví a hablar a las 5:15 al día siguiente. Le dije, ¿no se durmió algún ratito? Sí, se me cerraban los ojos. Le digo, mire, cuando se le cierren los ojos, reposa usted un momentito y se duerme. Entonces vamos a prever que tenga usted que dormirse un cuarto de hora, ya despierte para seguir leyendo. Lo voy a tener que despertar a las 5 para que pueda tener su ratito. Y entonces ya lo desperté a las 5, pero en eso descubrí que dormía más del cuarto de hora. Le dije, no, pero ya se quedó usted dormido media hora. Le digo, lo despierto al cuarto para las 5. Maestro, pero tenemos que obtener media hora de estudio. Usted mismo me va avisando con sinceridad, sin engañarme, el tiempo que estudia, y yo voy a ir bajando la hora. Según vamos regulando la hora entre usted y yo. Aquello fue gracioso, porque después le daba risa y a mí también, y estábamos, le digo, ¿cómo fue ahora? No, pues nada más reposé 5 minutos, voy a seguir leyendo algo. Entonces mañana aproveche usted que lo voy a dejar 25 minutos más y lo voy a despertar. Y así, era aquello un juego muy gracioso. Después por fin, bendito sea Dios, por fin contrató un empleado en la tarde y ya pudo asistir al centro de estudios. Cuando llegó le dije, bendito sea Dios que se le iluminó ese santo cerebro. Qué bueno que tiene usted esa solución. De tal manera que uno puede arreglar su vida. Porque tiene uno que administrar su tiempo para administrar su vida. Y no exactamente con carencias, nada menos que de estudiar las obras del maestre o de la magna o del apóstol del saber. ¿Por qué? Porque si vamos viviendo la nueva era, va ampliándose nuestro horizonte espiritual. Nuestra unión con Dios nos recuerda, debemos cumplir la voluntad de Dios inteligentemente. Otra cosa que no debe ser impedimento son los caracteres fuertes. Porque los caracteres fuertes es trabajo de cada quien ir cambiando. Pero por ejemplo, si hay un carácter fuerte en la causa, puede ser muy importante esa persona en la causa, pero su carácter fuerte no es la causa. Entonces yo recuerdo que una vez me dijo un hermano, no, pero es que fulano de tal tiene un carácter así, carácter. Bueno, le digo, vamos, siéntese aquí, vamos a analizar. Usted comprende la causa, ama la causa, ve usted que tenemos que seguir adelante, porque las huestes del Cristo deben ser cada vez más numerosas, sobre todo en la nueva era. Pero vamos a ver. No, dice, yo la enseñanza la sigo y todo. Le digo, bueno, ¿y el carácter de esa persona es parte de la enseñanza? No es parte de la enseñanza. Entonces, ¿por qué le da usted importancia?
No, pero es que llega uno y que todo, le digo, pero no es parte de la enseñanza. ¿Usted viene por la enseñanza o viene por lo que no es la enseñanza? Pero ¿cómo vamos a resistir? Mire que se me ponen los pelos alambrados. Bueno, haga usted como Goethe, que no podía escribir porque unos soldados estaban ensayando y desfilando allá enfrente de su casa, y al ver que ni podía cambiar de casa ni podía cambiar los soldados, entonces lo que hizo fue bajar a marchar con ellos y a oír los tambores y los tambores y los tambores, hasta que ya se fue aficionando y ya comenzó a poder escribir a pesar del sonido de los tambores. Pero es que mejor es que esa persona se fuera, ¿por qué no la expulsamos? Le digo, ¿usted cree que el maestre la expulsaría? No, el maestre no, pero nosotros sí. Digo, pero mire, si usted aprende a convivir con ese carácter, va a ser una gran ventaja en su vida, porque va a poder convivir con muchos caracteres más o menos fuertes. Es como una lección. A usted le gusta mucho la computación, ¿verdad? Claro. Le digo, pues es una computadora que va usted a aprender. Va usted a aprender a leer en esa computadora. Pues yo no sé si tendré fuerzas. Le digo, no es fuerza. Es que usted vaya teniendo una manera, atienda a esa persona, verá que esa persona poco a poco va cambiando, porque seguramente otras personas le van a discutir mucho a esa persona. Deje que otros lo discutan y lo apulan. No sea usted quien la apula. Más bien que usted sea a quien pule ella. Déjese pulir por ella. No, ¿cómo voy a dejar pulir? Claro, porque le va a enseñar a usted a tratar caracteres fuertes. ¿Qué mejor en su trabajo, si sale a vida misional, qué va usted a hacer cuando haya un carácter fuerte? Ya, ahí se le flaquearon las piernas de franela. Cuando tenga usted un jefe irascible, no va a aguantarlo. Cuanto al contrario, sin que se lo diga a usted, pero en su corazón agradézcale que le está ayudando en su sendero. Sí, pero que no me ayude tanto. Por ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el saber es también saber convivir. El saber convivir. Porque las personas irascibles lo que se granjean es la reprobación de los demás. Eso pueden ustedes estar segurísimos. Las personas irascibles, tarde que temprano, o cambian o se enferman. Pierden todo liderazgo, pierden imagen con los demás, termina todo el mundo discutiéndoles, termina todo el mundo fastidiado. Entonces, que no sea usted quien la pula, sino que ella quien la pula a usted. Digo, los diamantes con los diamantes se pulen, y hay diamantes muy duros. Claro que con ello no hay que buscar el mérito de la dificultad, pero le estoy dando el caso de un saber convivir. Luego también a veces saber convivir dentro del ambiente familiar. Por ejemplo, se dispersa mucho la familia con la vida moderna.
Cada quien coge por su lado sus horarios, se encuentra cuando se encuentran, y el ritmo de la vida familiar muchas veces se pierde grandemente. Yo diría que lo ideal es que, si bien no se puede llevar el ritmo de la vida familiar siempre, pero creo que cuando se pueda hay que llevarlo, cuando se pueda, así sean los sábados y los domingos. Pero ello, y que no el llegar a la mesa resulte una fuente de amargura, porque con todas las cargas que traen se encuentran en la mesa y ahí se descargan y comienzan a discutir en la mesa. No puede ser. La mesa no es lugar de discusión. ¿Cómo obrarían ustedes si estuvieran con el maestro? La mesa es mesa de enseñanza. La mesa es mesa de enseñanza. Ahora, hay una circunstancia. El hecho de que el maestro hubiera venido con títulos universitarios y todo ello, demuestra que en la nueva era, a medida de que más vaya entrando la irradiación de la nueva era, que apenas estamos a 45 años, va a haber un descenso de la enseñanza más elevada al alcance de los demás. Como en el posgrado de las universidades, ahora muchas cosas se dan en el pregrado. Y lo que antes se daba en el pregrado de las universidades, ahora se da en secundaria o high school. Y lo que antes se daba en high school o secundaria, ya está, se da en primaria. Hay un descenso de la educación, pero al mismo tiempo hay un ascenso de la niñez, que quiere saber más cosas, que está dispuesta a saber. Porque no vayan ustedes a pensar que los niños de hace 150 años eran como los de ahora. Comenzando porque a las niñas ni les querían enseñar, y pensando que era mejor una muchachita que fuera muy piadosa, aunque no conociera la O por lo redondo. Mientras que ahora la mujer debe destacarse tanto como el hombre, en la iniciación igualmente. Entonces, con lo que les digo, vamos a suponer si en el centro de estudios alguna enseñanza resulta un poco complicada, no se desanimen. Puesto que en un árbol se dan los frutos en distinto tiempo y en distinta ocasión. Probablemente lo que no comprendieron en el centro de estudios, en un momento que estén en el tocador de su casa, ya sé de qué se trata. Eso en los casos, pero por el contrario se trata. Es más, a mí me gustaría mucho, me encantaría saber de ustedes, ¿quiénes podrían reunirse tomando en cuenta que va a ser el martes el centro de estudios? Yo las invito y los invito a que se pongan de acuerdo con el hermano Gagpa, licenciado en matemáticas José Miguel Esborronda, que está aquí presente, porque él les daría los métodos para el centro de estudios. Y no se piense que las personas de edad no pueden, porque háganme el favor de tomar nota de que en Venezuela, cuando se creó la universidad de la tercera edad,
incluyendo personas hasta de 70 años para inscribirse. Aquello fue un auge, un boom. Personas que ya habían cursado, que ya se habían titulado de otras cosas, otras que no habían terminado su carrera porque las había flechado Cupido, otras que se casaron, otras que les dio pereza y que querían trabajar y no estudiar, pero pasado el tiempo tuvieron un cambio y dieron la oportunidad de que podían estudiar y comenzaron a estudiar. Y miren, hubo que ponerles esas personas los mejores profesores, porque como tienen bastante experiencia y son observadores y ya tienen la agilidad que da los años mentalmente. ¿Por qué? Porque de niñitos somos ágiles con las piernitas, pero no con la mente, cuando nacemos. Y a medida que va pasando el tiempo vamos siendo menos ágiles que en el cuerpo y más ágiles con la mente. Máxime ahora que rige Saturno, Urano y Saturno en la nueva era, y Saturno es el planeta de las personas de mayor edad. Era bello ver aquella, bueno, hubo que cambiar profesores, porque los profesores que sí servían para los jóvenes, porque los jóvenes llegaban de nuevos y no les exigían tanto. Los jóvenes llegaban sin experiencia de la primaria o de la secundaria y resulta que eran mucho menos exigentes los jóvenes. Pero ya se encontraban con personas, con alumnos de 45, 50, 65, 70 años y resulta que tenían una acumulación de experiencia tremenda, así es que los profesores no les daban el tamaño. Así es que, olvídese, ¿usted qué edad tiene, hermano? Está dentro. Está dentro. Yo tengo 71. Y vea usted que estoy en giras constantes, estoy recorriendo los continentes. Y a lo mejor, probablemente me inviten en la Interamericana a dar un curso de 6 meses a muchísimos alumnos. Y yo perfectamente los afronto. ¿Y usted es menor que él? Ah, no, 65. Ah, no, eso no es nada. Muchísimo menos. Así es que, imagínense. Así que bueno, me gustaría mucho que buscáramos la manera de que se reunieran en el centro de estudios, porque ustedes viven en San Juan, en toda esta zona. Qué bonito, ¿eh? Qué bien. Y ni qué decir ustedes. Eso no quiere decir que los jóvenes no puedan. Lo que quiero demostrar es que, como acostumbro decir, para ser joven se necesitan muchos años. Entonces, yo lo felicito de sus 77 años. Y a mí me gustará llegar a mucha más edad si fuera posible, si Dios lo quiere. Me gustaría y procuraría yo ser un dínamo dentro de lo posible hasta los 85 años. Y a los 85 años yo procuraría no retirarme, sino buscar algo en que pudiera verter tanta afluencia de pensamiento que uno tiene. Es como una entrega al pensamiento. Hace 200 años los hombres no vivían ese tiempo. Vivían hasta los 45, 50, 55 años, era el término de vida. Así murieron todos nuestros próceres. Y en Europa difícilmente alguien llegaba a los 60 años, porque no regía Saturno, regía Júpiter, Neptuno. Júpiter, la juventud, la edad adulta. Ahora son
tengo una pequeña camioneta en Caracas y me gusta manejarla para descansar. Y me acompaña a veces el hermano Jesús Roberto y sabe que manejo con reflejos magníficos. Así como para recrearse en los defectos, en los reflejos que se van mejorando. Entonces, ¿qué propone usted, hermano Gaspar, para que pudieran reunirse con usted? Y me gustaría que también se llegaran a reunir contigo para que les dieras una pequeña visión de la Secretaría de Formación también. Pero la cuestión de los métodos me gustaría que quedara bien estudiado por ellos. Ya después los reforzamos en la Secretaría de Formación. Así es que tiene la palabra, a ver qué se le ocurre, tomando en cuenta que nos vamos el viernes.